¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Sabrás que Chile se divide en regiones y comunas, ¿no? Y bueno, Tortel es una comuna de Chile ubicada en una región, la 11 creo que es, la de Aysén, que es una de las más grandes, pero también es la menos poblada de todo Chile. Y la capital es este pequeño pueblo llamado Caleta Tortel. Caleta Tortel tiene en principio un gran problema, que si uno lo piensa un poco más profundamente, quizás no sea solo un gran problema, sino que también sea una gran solución o un gran beneficio para este lugar. Y con esta contradicción me refiero a que es difícil de llegar a este lugar. Ajá. Y todos sabemos que eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si uno empieza a hilar un poco más fino. Y como te decía, es difícil de llegar porque hasta el año 2003 acá no se conocía el automóvil. Se podía llegar solamente o en avión o por barco, con esos típicos transbordadores chilenos que cruzan toda la parte del sur, los fiordos. Pero bueno, como todo cambia, acá también llegó un poco la infraestructura y llegó a partir de la creación de la carretera austral o de la ampliación de la carretera austral, que viene a ser algo así como la ruta 40 de Chile, digamos, lo que es la ruta 40 nuestra, pero del otro lado. Yo acá no llegué en barco, como te digo, yo llegué en el auto, así que no puedo hablar mucho con respecto a lo que es el barco, pero yo recomiendo hacer esta ruta vía terrestre, ¿no? Es una ruta que incluso alguna revista especializada a nivel mundial la eligió como una de las 5 rutas más lindas del mundo. Así que eso ya te da una idea de lo impresionante que es, ¿no? Bueno, tiene muchísimos atractivos y desvíos, desde campos de hielo, glaciares, colgantes, la famosa cueva de mármol, parques nacionales, bueno, y bueno, una vegetación muy diferente a lo que es el lado argentino a la misma altura. Esta es una zona, obviamente, antes, digamos, de la llegada del hombre blanco, por llamarlo de alguna forma, o de la época que vino Magallanes. Esta era una zona de los canoeros, los cahuéscar, que son la tribu de esa zona entre Puerto Montt y Punta Arenas, esa es la zona donde estaban los canoeros de estos cahuéscar. Hoy prácticamente extinguido, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, obviamente, como te decía recién, es la zona donde llegó primeramente Magallanes, después hubo muchas estas expediciones de la Armada Española, ¿no? Tratando de que no se le metan los ingleses a estas costas, ¿no? Tanto del lado nuestro como del lado de ellos. Incluso anduvo el Perito Moreno por ahí también, en la zona del río Baker, como dicen ellos, digamos, el río se llama Baker, pero ellos le llaman Baker, que es donde se encuentra este poblado. La historia antigua, digamos, es muy rica, muy extensa, así que yo te voy a contar un poquito más el origen del pueblo como se lo conoce hoy, ¿no? Esto obviamente era un lugar totalmente deshabitado, hasta que el gobierno de Chile concesiona esta zona a una compañía, justamente a la familia Brown, ¿no? Como siempre. Y otros empresarios del sur, de allá de Punta Arenas y eso. Y bueno, llevan un montón de trabajadores chilotes, ¿no? De la zona de la isla de Chiloé, y hay unas circunstancias un poco dudosas, pero resulta que mueren casi todos, en una situación bastante confusa, ¿no? Hay varias teorías de qué pasó con esta gente, pero bueno, y aún, digamos, están las tumbas o lo que queda de ellas en un cementerio ahí cercano que se llama la Isla de los Muertos, del cual te voy a contar después, porque en definitiva yo llegué también a
a ese lugar. También anduvo por ahí Lucas Bridges, que era el hijo de Thomas Bridges, el fundador de Harberton en Tierra del Fuego, ¿no? La primera instancia de Tierra del Fuego, ¿no? Incluso se lo llama el señor del Baker, como que fuera la gran personalidad de la zona. Después, bueno, empiezan a llegar colonos en forma ilegal acá, como usurpando la zona, hasta que finalmente se funda el pueblo en la década del 50, por misma solicitud de los colonos y los pobladores de acá. Así que el pueblo se empieza a consolidar y bueno, los mismos pobladores van construyendo algunas viviendas o grupos de viviendas así muy precarios, unidas con como unos caminos hechos con maderas que se llaman embaralado, que son como un camino de troncos atravesados o palos, digamos, que se ponen en los terrenos inundables, ¿no? Como una forma de poder transitar. Ese embaralado después evoluciona y se convierte en las actuales pasarelas, estas de ciprés, son la principal característica de Caleta Tortel, ¿no? Básicamente, bueno, mayormente en Chile el tema de la madera, ¿no? En la arquitectura es sumamente importante, sobre todo en estos lugares más alejados donde es, digamos, la materia prima más fácil de acceder y más a mano, ¿no? Claro. Pero bueno, en este siglo, digamos, después de la década del 50, que se funda el pueblo, ya empieza a tener incluso instalaciones municipales, ¿no? Bibliotecas, radio, viviendas sociales, escuelas, todo ese tipo de cosas que van consolidando la ciudad y se alargan todas estas pasarelas. Si vos ves alguna de las fotos, cuando llega acá, lo primero que nota es eso, ¿no? Que uno no puede acceder a este pueblo en el auto, digamos. Claro. Tiene que dejar el auto afuera y todo eso acá es caminando, no hay otra manera. ¡Qué lindo! Sí. Este viaje mío, en realidad, que es desde 2016, digamos, yo tenía dos objetivos, que uno era visitar la isla de Chiloé, donde conocí todo ese circuito de iglesias, ¿no? De tejuelas de madera tan característica del sur chileno, y el segundo era recorrer la carretera austral de punta a punta, de Puerto Montt a O'Higgins, que es un poco más abajo de Tortel. Pero básicamente el punto que más me interesaba era justamente porque había visto estas fotos que son increíbles, y la verdad que me llamaban mucho la atención y bueno, quería ir ahí. Yo recomiendo este camino, esta carretera austral, como la llaman ellos, porque la verdad que te sorprende kilómetro a kilómetro, ¿no? Uno acá puede encontrar cualquier tipo de personas haciendo la ruta caminando o en bicicleta o un camión con rollo de madera o un vaquiano llevando vacas por el medio de la ruta, ¿no? Es una carretera bastante particular, mayormente de tierra, por supuesto, ¿no? Diego, de hecho, mi auto quedó bastante destruido. Claro. Diego, vos que has recorrido toda la Patagonia, ¿encontrás algún pueblo en nuestra República Argentina parecido a Caleta Tortel? Yo estaba pensando y no sé si hay algún pueblo parecido. Y no, la verdad que no, pero seguramente esto responde a la situación geográfica del lugar. Ellos tienen montaña que da al mar, porque esto en realidad da al mar, no es un lago. Ahí pareciera como que enfrente hay montañas, pero en realidad es un conjunto de islas, claro, lo que se ve enfrente. No, acá en Argentina no hay, incluso en Chile no hay mucho parecido a esto. De hecho, con esta característica de las pasarelas así, que todo el pueblo sea así, no hay ninguno. Que yo sepa, en Chile creo que es el único. Hay en algunas partes alguna cosa parecida, pero como esto no. Pero incluso cuando uno camina por estas pasarelas, estos antiguos embaralados que yo te contaba antes, tiene como una rambla que va recorriendo toda la parte baja, y luego hay como, creo que son 3 niveles de pasarelas paralelas, ¿no? Que se conectan todos por escaleras. La foto la vas a ir viendo. Sí. Incluso hay plazas, algunas de ellas techadas, algo que a mí como arquitecto me llamó mucho la atención, porque yo recorrí varios países del mundo, nunca vi una plaza techada como acá, que hay varias en realidad, o no sé si varias, pero para lo que es el pueblo son varias, digamos.
Y bueno, y después con el tema de que llega a la carretera austral, como te decía, en el 2003, o en realidad el desvío, porque no está sobre la carretera, sino en un desvío, se empieza a ser un poco más famoso y empieza a llegar el turismo acá. Lo que puede verse es que, bueno, empiezan a aparecer los hoteles, los restaurantes y otros servicios así para el turista. Porque en realidad esto es una caleta de leñadores, como dicen ellos, ¿no? Esto, siempre se escucha a alguien cortando leña acá. Claro. Y básicamente el árbol que cortan es el ciprés de Hualtecas o Huaytecas, algo así, que es una especie de pino, que hace muchos años habían permitido talar, y bueno, y hoy lo que hacen es aprovechar la madera muerta. En realidad no es que están deforestando ni nada, ¿no? No, el lugar para mí es increíble y es muy llamativo. Por supuesto que también tiene escuela, biblioteca, tiene una iglesia. La iglesia es una cosa bastante cómica porque siempre está abierta, y para abrir vos tenés que tirar de una cuerda que abre la puerta y entrar, digamos, no tiene picaporte. Imagínate que este lugar tan increíble, por supuesto, tiene que tener muchos sitios para ir a recorrer en sus cercanías. Lamentablemente para el momento en que yo llegué ahí, ya casi al final de mi viaje, después de muchos días, mi presupuesto comenzaba a escasear, así que claro, tuve que empezar a decidir por alguna de las excursiones turísticas. Por supuesto que yo también soy turista a veces, y hago excursiones como hace cualquier turista. Así que bueno, me ofrecieron ir a los campos de hielo, a los glaciares, que son las excursiones más largas y más lejanas, pero bueno, finalmente yo elegí la de la Isla de los Muertos. Primero porque vos sabés que a mí me interesa más la historia de los sitios que visito, y segundo porque, y mucho más importante, porque era más barato. Claro. Así de sencilla fue la decisión, no fue muy difícil de tomarla. Claro. Tortel no es conocida desde hace tanto tiempo, y se nota en cuanto a que está como naciendo al turismo, ¿no? Por lo cual esta actividad en cierta forma todavía es un poco básica, y los servicios pueden parecer incluso un poco precarios. De todas maneras, a mí esta condición o por lo menos en mi manera de entender los viajes, es mucho mejor, ¿no? Esa precariedad aumenta un poco la adrenalina de la aventura, y para ser sincero, yo prefiero siempre que a mí me guíe una persona local, y no un licenciado en turismo con un micrófono en un super catamarán con 200 japoneses ametrallándote de fotos y todo eso. Así que imagínate que salimos en una lanchita, un puñado de personas, a los saltos por el agua, sin ningún tipo de seguridad, mojándonos, porque obviamente los vidrios de la lancha estaban todos rotos. Sí. Bueno, nos dieron chalecos, eso sí. A mí me parece mucho más divertido hacer una excursión de esta manera, que incluso uno tiene que quizás a veces ayudar a que las cosas salgan bien, o no sé, ayudar a amarrar, aunque sea la embarcación y eso. Así que bueno, después de más o menos media hora llegamos a esta famosa Isla de los Muertos, que es uno de los lugares, según los chilenos, de los más misteriosos del sur de Chile, ¿no? Esta isla que está como enfrente por eso te decía, el agua que uno ve ahí en Caleta Tortel es agua de mar, ¿no? Si bien parece que enfrente hay otras montañas, pareciera un lago, porque está como metido atrás de varias islotes, entonces el agua es muy tranquila y en general. Y la vegetación sumamente tupida. Sí, yo sinceramente, mirá que yo crucé el Amazonas y en pocos lugares del mundo he visto tanta vegetación como acá. Incluso, no hay ningún lugar donde uno vea el suelo, o sea, hay tanta hoja y tanta planta que es como una selva, ¿no? Muy distinto a lo que es este lado del país. Ahí obviamente la humedad del Pacífico pega contra la cordillera, y para este lado no pasa la humedad. Bueno, tiene un pasado muy oscuro este islote o esta isla,
ahí murieron más de 100 trabajadores hace más de un siglo atrás, aunque no se pudo probar nada de qué es lo que pasó. Algunos dicen que los llevaron, que los dejaron morir de hambre para no pagarles, otros que se enfermaron por comer comida en mal estado, y bueno, quedó medio ahí, otros que fueron envenenados por la misma empresa. Bueno, no se sabe bien qué pasó, pero bueno, en definitiva es un lugar bastante tétrico, te diría, como que se lo va comiendo la vegetación, y bueno, y quedan de un montón de tumbas que había, o de cruces, quedan solamente ahora 33, fíjate que el número, el 33 para los chilenos, ¿no? Claro. Así que, bueno, hicimos esta excursión ahí. Obviamente que acá no hay tampoco camino, ni mucho menos, y está todo embaralado en el piso, más rústico, como fue seguramente en su inicio en Caleta Tortero, o sea, pedazos de madera tirados en el piso para que uno pueda andar, porque eso es todo. Imagínate, ahí llueven más de 300 días al año, así que eso siempre es un terreno fangoso, ¿no? Claro. O casi barro, te diría. Entonces, si no hay este tipo de caminos, es casi imposible transitar. Esto tiene más de un siglo, esas cruces, y la gente que murió ahí en realidad no era gente de ahí, sino era gente que había ayudado a esta empresa de otra zona, si no me equivoco, de la isla de Chiloé, que ahí no vivía nadie. En esta zona hubo en la década, incluso en la década del 40, creo, unos incendios así muy gigantes, y prácticamente esta zona fue deshabitada hasta la década del 40, 50, por ahí. O sea que desde el principio del siglo que pasó esto de las tumbas, después se deshabitó esta zona, o sea, prácticamente no quedó nadie. Posiblemente haya quedado alguno, pero familiares de esta gente no vivían en esta zona, digamos. La vuelta, imagínate que fue bastante más violenta que la ida, porque el clima ya había cambiado de nublado, y bueno, nosotros veníamos ya con un poco de agua o lluvia a los altos, pero bueno, la verdad que la excursión había sido tan linda que nosotros veníamos bastante contentos, ¿no? Y bueno, como que no te importa nada, y yo me hacía la proba, llegada a Tortel en barco es hermosa. Claro. Y es un poco un retrato de la vida cotidiana de ese lugar. Sí, después de andar por acá, yo la verdad lo que quería era quedarme por lo menos un día observando, más que nada, ¿viste? Viendo a ver cómo vive la gente de ahí, esquivándole un poco al turista, que también había. Imagínate que son 500 habitantes y a veces debe haber, no te digo tanto de turistas, pero es importante la cantidad, o sea, la relación entre el turista y el local es importante en enero, que es cuando fui yo, la mejor época, digamos, o la época más turística, digamos. Claro. Así que, bueno, me puse a hablar con mucha gente de ahí, te cuentan las cosas buenas, también las cosas malas, por supuesto. Algunos se quejan de que el pueblo es un poco aburrido, porque el lugar es muy chico, no hay muchas actividades. También me hablaron del famoso pueblo chico, infierno grande, ¿no? Claro. De lo malo de conocerse entre todos y de lo bueno de conocerse entre todos. De la seguridad, de lo bueno también y lo malo de la lluvia constante, ¿no? Como te decía, llueven 300 días al año, ¿no? Incluso si uno se pone a observar hasta la flora y la fauna, ¿no? Cantidad de flores que uno no suele ver, que hay unas flores que se llaman bailarinas, o que también hay orquídeas y muchos de esos lupinos, que es una planta muy característica de la Patagonia. Por supuesto hay mucha ave, mucho colibrí, pero cantidad de colibrí, hasta a varios colibrí juntos, una cosa que me llamó bastante la atención. Y bueno, y observando así, o hablando con ellos, a mí me dio mucha gracia que me decía alguien de ahí lo difícil que es hacer una mudanza, por el tema de las escaleras. Claro. O cuando tienen que transportar la heladera para que se la arregle alguien, porque como te decía, como no entran los vehículos, ¿no? O la persona que vende las garrafas de gas, que viene con un vehículo hasta la parte alta
después tiene que bajar por todas esas escaleras con la garrafa al hombro, imagínate. Claro, ahí estábamos compartiendo recién una foto, ahí está con la garrafa, claro, el pobre hombre. Sí, entre medio de la selva, ahí, entre las pasarelas, subiendo y bajando escaleras como loco, pobre. Me acuerdo incluso una chica, hija de alemanes, Karina Smith, que trabajaba en un hostal y me pedía que como arquitecto yo le diseñe algún sistema de poleas que les iba al pueblo para al menos subir y bajar las cosas desde la parte alta, o sea, del estacionamiento hasta la parte baja, que son bastante más de 100 escalones. No. Y ese es el principal pedido que tenía la gente del lugar, o sea, que de hecho yo tampoco podía entender, digo, podrían, no te digo un ascensor, pero mínimamente algún sistema de polea que les facilite no tener que subir y bajar todo. Incluso el día que yo me fui, vi que llegaba un grupo de turistas con una señora mayor en silla de ruedas. Claro, eso no me causó gracia, pero digamos, la situación era casi bizarra. Digamos, eso te iba a decir, claro, las personas que tienen dificultad para la movilidad, en un lugar de esos es imposible vivir. Claro. Yo calculo que ahora con esto de que el turismo está avanzando ahí a pasos agigantados, van a tener que lograr algo. De hecho, este tipo de ascensores en las montañas, que es característico de Chile también, sobre todo en la parte de Valparaíso, de Valdivia, toda esa zona, que hay varios lugares donde aunque sea para subir y bajar, porque una vez que uno está abajo, ya manejarse por las pasarelas es un poco más fácil. Hay como una pasarela principal, que es la que está más abajo, que vendría a ser como una costanera, por llamarlo de alguna forma, y bueno, y casi todo se accede desde ahí. Después, bueno, hay escaleras para subir a los otros niveles, pero los otros niveles básicamente son las casas de los pobladores, y todo lo que es el turismo está más en la parte de la costanera, digamos, en la parte baja. Bueno, eso, tiene montones de cosas, de miradores, de lugares para recorrer, como te decía, ver todo esto de la flora y la fauna tan virgen ahí, ¿no? A mí la verdad que es un lugar que me quedó como, yo te digo, como uno de los 5 lugares más lindos seguramente de toda la Patagonia argentina y chilena. Diego, ha sido un viaje espectacular, hemos descubierto un lugar increíble y te agradecemos como siempre esta generosidad por compartirlo en forma tan desinteresada con nosotros. Bueno, me alegro que te haya gustado y la verdad que le recomiendo a todo aquel que le guste la Patagonia hacer la carretera austral como punto número 1 y sobre todo tratar de llegar a este lugar que vale la pena. El camino es bastante difícil, es complicado llegar, complicado porque es lejos y porque los caminos mayormente son de tierra, pero vale la pena, digamos, salir un poco de los circuitos más turísticos, más convencionales de la Patagonia. Pero bueno, descubrir estos lugares así son muy interesantes, a mí me gusta mucho, sobre todo que tiene mucha historia también. Te mando un gran abrazo y bueno, un saludo a toda la gente que te sigue. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.